Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Quiero también aprovechar el tiempo, que en verdad el tiempo cuando estamos aquí se nos va como agua entre los dedos, y quiero entrar en materia compartiendo con ustedes algo que el Señor ha estado inquietando mi corazón, y es con respecto, hermanos, al tema de la integridad. La integridad es parte fundamental en la vida de todo ser humano, y la integridad es como la certeza también, lo que le da certeza a su vida para que la buena voluntad de Dios se cumpla en usted. La integridad también es la que nos hace confiables a los ojos de los demás. Es la integridad también la que nos asegura la confianza de las personas. Por eso es importante el tema de la integridad. Y integridad se traduce como ser honrado, ser honesto, todos son sinónimos de integridad, respetuosos a los demás. También integridad da como un sentido de que podemos ser también nosotros corregidos. La integridad habla de responsabilidad. La integridad también es control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcridad, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, en términos generales, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Y ese es un tema que escasea. Eso de la confianza, hoy nosotros tenemos desconfianza hasta de la sombra. Uno se le quiere apartar, se quiere alejar de ella, ¿verdad? Porque no le vaya a jugar una mala pasada. Segunda de Samuel 22-26. Y esto es importante, fíjese, porque la integridad tiene que ver mucho con el favor y bendición de Dios. La integridad permite que se derrame la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura? Que con el misericordioso Dios será misericordioso y recto, con el hombre íntegro. Y cuando habla de hombre, también habla de las mujeres. Y vemos también en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, y ese es bien fundamental este pasaje bíblico. Primera de Reyes 9:4 en adelante, dice el Señor: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas, gloria a Dios, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Lo que le estaba diciendo el Señor a Salomón es que la integridad en su vida le aseguraría a él de lo que Dios le había prometido a David su padre. Le advirtió el Señor a Salomón que si caminaba con él como lo hizo David su padre, él se encargaría de afirmar su reino a perpetuidad. Nosotros decimos que la voluntad de Dios es buena para nosotros, ¿no es así? Pero la buena voluntad de Dios no se deja ver en la persona falta de integridad. La integridad es importantísima. Si pensamos nosotros en hombres, en personas que han vivido sobre esta tierra y lo relacionamos con integridad, en lo personal yo no puedo dejar de pensar en Job por sus principios. Job era un hombre responsable, no solo de sus actos, sino también hasta de la conducta de su familia, del comportamiento de su familia. Job se consideraba responsable de cómo él había criado a sus hijos, y delante de Dios él se hacía responsable, y delante de la sociedad también.
El pasaje de la Escritura, y si leemos nosotros el libro de Job, nos dice y nos da a entender que Dios se sentía satisfecho con el comportamiento y la conducta de Job, y lo define el Señor con sus palabras como un hombre íntegro. Job 1:1 dice la Escritura que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo dice la Escritura? Que era un hombre perfecto, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que aleja la inseguridad de tu vida? Por ejemplo, en las relaciones, en la empresa donde usted trabaja. Si de repente usted es acusado de alguna infidelidad, ¿qué es lo que le da certeza a usted? La integridad. Si usted ha sido una persona íntegra, el mundo entero puede hablar pestes de usted. Pero si usted en su corazón es consciente de que se ha mantenido íntegro delante de Dios, no importa las voces que se levanten, la integridad lo sostiene inalterable. Así que no se preocupe por lo que la gente dice o comenta mal o critica de usted. Usted ocúpese en mantener una vida, amén, íntegra. Eso es. ¿Estamos aprendiendo? Dios se sentía, yo creo que como padre, uno también, cuando los hijos caminan en rectitud, porque a uno a veces, hermano, sucede que puede guardarse y guiar su vida tratando de guardar la integridad. Pero los hijos, a veces, los hijos son terribles. Pero cuando los hijos o los padres tienen hijos que tienen una vida íntegra, el padre se siente orgulloso, ¿no es así? Cada vez que se menciona el nombre de su hijo, dice, no pueden abrir la boca para hablar mal de ellos, porque, ¿cómo pues? Si son hombres, son mujeres íntegras. Pero cuando los hijos no son íntegros, da mucha tristeza. Los libros de los Proverbios dice que el hijo que no es íntegro es la vergüenza de sus padres. Ojalá usted no sea un hijo que avergüenza a sus padres, que al contrario los llene de orgullo. Mire cómo se siente Dios. Job capítulo 2 verso 3. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo Job? Ahí dice mi siervo, pero él es nuestro padre. ¿No has considerado a mi hijo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job hacía sentir orgulloso a Dios, al punto que Dios se jactaba delante de Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. La vida íntegra de Job hacía lucir muy mal a Satanás. Por el contrario, hacía sentir muy alegre y satisfecho a nuestro Padre Celestial. La integridad es una característica que siempre ha escaseado, siempre, en todas las edades. Pero en este último tiempo, hermano, se ha vuelto más escasa. Cuesta encontrar gente íntegra. En lo empresarial, en lo eclesial. Yo creo que las iglesias ahora no proliferan mucho, no crecen y se multiplican, no por falta de gente que escuche, sino porque falta gente con la suficiente integridad para ser escuchados. Cualquiera de la noche a la mañana aparece por ahí, comienza una iglesia, y no es que sea malo, está bueno.
Lo malo está en las motivaciones. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? La mayoría, lastimosamente, le falta integridad. Si usted lee el libro de Job, usted se va a dar cuenta que quedó arruinado completamente, todos sus bienes se perdieron. Pero Satanás le dice al Señor que si tiene su salud, ¿qué más puede pedir? El Señor le permitió que tocara su cuerpo, y usted sabe la historia. Quedó al punto que Job se rascaba con tiestos las llagas purulentas de su piel. Los perros llegaban y lo lamían. Y vamos a encontrar nosotros en esa historia que su mujer, al ver lo que había sucedido y la condición en que Job estaba, le parecía sumamente extraño que Job mantuviera firme su integridad. Y sabe usted muy bien lo que esa mujer le dijo. Le sugiere a Job que maldiga a Dios y que se entregue a la muerte. Job 2:9. Morite, todavía mantenés tu integridad a Dios, ¿por qué no lo maldecís de una buena vez? Muérete. Job 27, verso 5. Esto es nada más para que vayamos entrando en contexto. Nunca tal acontezca que yo justifique, le dijo Job a sus amigos, hasta que muera, dijo. No quitaré de mí mi integridad. La integridad no es algo que usted toma y deja al momento, o lo deja y lo retoma. Se espera de nosotros que seamos hombres y mujeres de integridad. El Salmo 15, hay una pregunta ahí, y así comienza el Salmo 15. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? Dice el salmista, ¿quién entrará en tu tabernáculo? La respuesta a esa pregunta está en el siguiente versículo, en el 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad es la que te da la certeza de que el propósito eterno de Dios se cumple en tu vida. Los que vinieron ayer a ver la película que los de Grupo de Redes estuvieron compartiendo, los que no vinieron se la perdieron. Un hombre llegó al punto de la muerte, sin familia, porque antes de ser cristiano él hizo muchas cosas de las que se arrepentía, de las que no podía volver atrás. Así que no tenía familia, la esposa se fue, la hija que quedó pequeña cuando lo enviaron a la cárcel, cuando él salió de la cárcel, ya no lo reconocía ni necesitaba un padre en su vida. Así es que el hombre estaba solo. Encontró a alguien a quien él pudo ayudar, y cuando estaba en el paso de muerte, él pidió ver a esas personas y no le tenía miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que no te hace sentirle miedo a lo que todos temen, que es la muerte? La forma en que has vivido tu fe y cuando has vivido con integridad. Llegaba a ver una hermana esta semana pasada y según yo iba a orar por la hermana, fortalecerla, pues resulta que el que salió fortalecido fui yo. La hermana, aunque está en una situación tan crítica, pero riéndose no una risa como con llanto, riéndose. No, yo ya estoy listo, que a la hora que el Señor quiera yo me voy con el Señor. La integridad no es barata, demanda sacrificio, demanda negarse a uno mismo.
Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La integridad demanda ir contrario a tus deseos, a tus pasiones. Salmo 119:13. El salmista dijo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dijo, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista pide al Todopoderoso que lo guarde de los arranques de ira, de los arranques de enojo y de soberbia, porque la soberbia, que se manifiesta de formas diferentes, lo único que hace es que nos mete en líos, nos mete en problemas. Por ejemplo, hablemos de cosas tan comunes como hijos obedezcan a sus padres. El cipote soberbio no se somete. ¿Qué le va a traer a ese soberbio? ¿Qué le va a venir en la vida? Problema. En los matrimonios, Dios dice que el hombre ame a su mujer, pero la trata como que es trapo viejo. Lo que recibe el hombre no es lo que el hombre espera. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? No se guardó la integridad del consejo de Dios. Y eso trae problemas. La mujer, Dios le dice que la mujer respete a su marido, pero la soberbia le dice: no ha nacido el hombre que te va a mandar a vos. Tenemos mucho que meditar. Sinónimo de soberbio es altivo, arrogante, orgulloso. Y cada de estos sinónimos de soberbia no son actitudes de las cuales nosotros nos podemos sentir orgullosos. Al contrario, nos llevan sin quererlo a la vergüenza. Sí, a la vergüenza. No en vano la Biblia nos insta aconsejándonos que esas actitudes son pecado. Poniendo esto en contexto ya, porque quiero entrar al tema. Proverbios 19:1. Y aquí hablando de la soberbia. ¿Por qué esa soberbia? Hasta los chiquitos. Estaba viendo un video en las redes sociales de niños chiquitos que ni hablan. Y le dice el papá: ya te dije que te caíste, estés quieto, que seas obediente, te digo. Y se le queda viendo la criaturita que no sabe ni gatear todavía. Bien dice la Biblia que la soberbia está pegada al corazón del muchacho, pero que las pescosadas de la disciplina lo van a hacer caer en razón. Pescosadas que quizás no te la va a dar tu papá, no te la va a dar tu mamá. Dios tiene sus instrumentos, te la da el cabo de la policía, te la da el sargento de la policía, el choricero, el municipal, el seguridad en el negocio. Dios tiene sus instrumentos. Y aquellos que su papá todavía tienen, ¿verdad? Usted que es hijo tiene el privilegio que su papá le pegue su cinchaseada o su mamá le pegue su bofetada en los dientes cuando se le salgan cosas no muy pulcras de la boca. Dele gracias a Dios, porque en vez que le vaya a quebrar los dientes de un golpe mal dado, de una patada, un policía, mejor que nada más le deje los labios hinchados a su mamá.
violento ese hermano, como que vive en un submundo, que piensa que todavía al golpe. ¿Qué, hermanito? Yo sé que usted le pega su manada a sus hipotes, pero es por la gran preocupación que prefiere meterle usted 2 hinchazos a usted a que se lo vaya a agarrotar la policía afuera. El que ama a su hijo, la Biblia dice, desde temprano lo corrige. La corrección no es agradable. Por eso es mejor recibir el consejo. El sabio ve el mal, se aparta. El sabio recibe el consejo y se aparta del mal. El necio no. Así que como a sabios les hablo, mis queriditos hermanos. Amén. Proverbios 19:1. Lo dice el Señor. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Esa palabra me llamó la atención. Me fui a investigar y descubrí que la palabra fatuo significa el carácter y la actitud de una persona presumida y vanidosa, infundada y ridícula. Así que cuando te digan fatuo, no creas vos que te están poniendo un mal nombre, es peor que eso. Te están diciendo presumido, vanidoso y enfundado en una actitud ridícula, falto de razón y entendimiento. Los burros son inteligentes comparados a un fatuo. Vanidad infundada y ridícula. Porque hay quienes muy elevados en sus pensamientos, que el que lo aconseja anda pero retrasadísimo en la edad de piedra. Ellos no. Estos, ya me olvidó la palabra fatuo, vanidosos y ridículos, se suben a unas dimensiones astrales donde solo ven seres azules, de colores. A ver qué babosadas se están metiendo, ¿verdad? LSD. Y ya se suben allá a unas esferas, acá abajo no ven nada ya. Y no están aptos para vivir en este mundo, porque como solo piensan cosas astrales, no se pueden relacionar con esta brosa atrasada aquí abajo, no pueden. Entonces solo con ridículos y locos se meten. Habla, Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Como cristianos, no se me duerma. Yo hasta le dije a una hermanita que cuidadito se me fuera a ir ahora porque estaba en ganas de irse para otro lado. Hoy viene una palabra que te va a servir, quédate, le dije. Y si se fue, le enseñan el video. Tito 2:7, Pablo le decía a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El apóstol aconseja a los cristianos que seamos ejemplos de buenas obras y que la mejor manera de cumplir esa premisa es andando en integridad. La Nueva Traducción Viviente, ese versículo lo traduce así: sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Imagínese que usted anda hablando del Evangelio, predicando el Evangelio, la palabra de Dios, y usted no es ejemplo, es de fácil enojo, y en vez de traer gloria al Evangelio, trae vergüenza. Relaciones ilícitas,
sexo ilícito. Cuando digo relaciones ilícitas, es porque hay relaciones lícitas. El sexo, no estoy diciendo que el sexo es malo, lo que estoy diciendo es que hay sexo lícito y sexo ilícito. ¿Está conmigo o se cambió de canal? Hay creyentes y que les gusta hablar donde no los conocen y se paran, tienen la valentía de pararse y hablar del evangelio y viviendo vidas desastrosas. Y eso lo sabía Marino desde hace años. ¿Se acuerda quién es Marino, verdad? Que tienen un mensaje de victoria, pero vida derrotada. Tu ejemplo habla más que 1000 palabras. Muestre sus obras, dice la Biblia, en sabia mansedumbre. Ahora, ¿por qué es fundamental la integridad? Ya la pusimos en contexto. Ayúdeme, Señor, con el tiempo. ¿Por qué es tan importante y fundamental la integridad? Sin integridad, el liderazgo es una farsa. Porque hay gente que le ponen el título de líder, pastor, profeta, apóstol. Todo eso viene y se convierte en una farsa cuando no hay integridad. Un líder deshonesto, que no sea sincero, es tan contradictorio como un diablo humilde. Y sin embargo, no hay un año en que las noticias no nos hagan saber sobre el derrumbe de ministerios reconocidos. La caída de celebridades espirituales lo vemos nosotros constantemente, y esto por decenas. Parecería, mis hermanos, que a pesar de las repetidas advertencias a través de la Biblia y las noticias seculares, muchos no han comprendido que la integridad absoluta es el fundamento de todo liderazgo verdadero. No hay tacha, es absoluta la integridad. Pero si nuestro servicio carece de integridad, es construir sobre un fundamento de arena. ¿Por qué? Porque entonces la integridad es imprescindible y no opcional. La respuesta a esa pregunta sería: por la naturaleza de nuestro liderazgo. Porque el liderazgo es una moneda de dos caras. Y cuando hablo de liderazgo, no piense usted que le estoy hablando a gente que no es líder. Para comenzar, pero yo no soy ministro del evangelio, a mí no me toca eso. A mí me desliza, es más, hasta sueño me está dando ya. Tú eres líder de tu vida. Hay gente que no tiene ni confianza en sí misma, imagínense. Le falta integridad. Hay gente que no tiene ni fidelidad para sí misma. No es fiel consigo mismo. No se cuida, no se baña, no se arregla, metiéndole veneno a su cuerpo, droga, alcohol, envenenando su pensamiento con cosas ilícitas que no debería de estar viendo. Pero el liderazgo es una moneda de dos caras. Usted es líder de su vida, le dije. Usted es líder en su familia, es padre, es madre. Usted es líder en ministerio. Usted es líder en escuela, maestro. Usted es líder en su trabajo. De alguna manera usted es un líder. La única diferencia en el liderazgo es que hay líderes buenos y líderes malos, pero todos somos líderes. ¿Está aquí conmigo todavía?
No puede haber líder sin seguidores. Y todo liderazgo está fundamentado en la confianza que le otorguen los seguidores a su líder. Hablando de la integridad es el cemento que une a los seguidores con su guía. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido enseñados a desconfiar de los individuos en posiciones de autoridad. Les tenemos así de reserva, ¿verdad? No corremos a comprometernos en ninguna causa hasta que no estemos nosotros completamente seguros de que esa persona es transparente y válida. Amén. Y todo individuo en posición de liderazgo debe comprender. Todo líder en posición de liderazgo debe de comprender que por naturaleza todos le tenemos desconfianza. Y que es Él, con su palabra, con su conducta, quien nos debe convencer más allá de toda posible duda de que su persona está por encima de cualquier sospecha de falsedad. Por eso le decía yo a los hermanos en una reunión un día de esto: los líderes que se mantienen en su liderazgo y mantienen su integridad se vuelven como el vino añejo. Lejos de bajar su valor, su valía, la elevan, la suben. La honestidad, la sinceridad son las virtudes fundamentales que todos exigimos de nuestros líderes. Sin ella no hay liderazgo. Porque si usted está aquí, yo me atrevo a decir, quizás me la pique de embustero, pero usted está aquí por yo estoy por Cristo. Mentira, es paja. Usted está aquí por mí. Si yo fuera causa de su vergüenza, ni se asoma las narices por esa puerta. ¿Y a dónde te congregas, Les? En Jardín de Elise. Y ya saben quién es el pastor. Le decía a los hermanos, puede ser que yo no sea la persona más docta. Puede ser que yo no tenga el denuedo para hablar como hablan otros. No tenga la retórica ni la oratoria bonita, coloquial y adecuada que tienen otros. Pero hasta aquí, yo no me jacto de mañana. Aquí, Dios me ha mantenido y ha guardado mi integridad. Hasta hoy. En un seminario estaban hablando sobre el tema de liderazgo y lanzaron a los asistentes un desafío con la siguiente pregunta: que mencionara 10 cualidades principales que esperamos de nuestros líderes. Todos los participantes entregaron las respuestas por escrito y cuando tabularon los resultados vieron que todas ellas diferían considerablemente entre sí. Las respuestas hablaban de competencia, valentía, perseverancia, poder de inspirar, alguien que sabe escuchar, independiente. Fueron algunas de las cualidades primordiales mencionadas. Sin embargo, la única característica común que apareció en todas las respuestas fue honesto. Todos querían un líder honesto. Todos demandaban honestidad de los demás. Por tanto, debemos ser los primeros en demostrarla en nuestra propia vida si aspiramos a ser líderes. ¿Por qué entonces la integridad es tan imprescindible y no opcional? Por el mensaje que proclamamos. Si la integridad es fundamental para todo liderazgo, cualquiera sea su ámbito de influencia, cuanto más vital es cuando hablamos del servicio para Dios. Si la integridad es necesaria en todos los ámbitos,
¿Cómo no va a ser, hermanos, de necesaria cuando hablamos del servicio a Dios? Sobre los hombros de todos aquellos que representamos a Dios, y aquí entramos todos los creyentes, hay una carga formidable, grande. Nos lo dice Malaquías capítulo 2 versículo 7, nos enseña lo siguiente. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y el apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, leo aquí la Nueva Versión Internacional: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su invitación por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Usted, cuando va a predicar, usted es un embajador de Cristo y le dice a la gente, como si Dios rogara a través de ustedes a que la gente se reconcilie con Dios. Y es un privilegio tan notable. Por un lado, que el Dios infinito se ponga en contacto con nosotros, y que a través de nosotros Él hable su mensaje, proclamando a los demás hermanos un llamado para que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Es una responsabilidad, hermanos, abrumadora. Y por el otro lado, que si bien es lamentable que una empresa comercial fracase porque su líder carece de integridad, sus pérdidas son solo de carácter material y temporal. Pero cuando alguien que pretende ser servidor de Dios cae por carencia de integridad, el daño es de carácter espiritual, es eterno, y por tanto es muchísimo más grave. El mensaje del Evangelio queda desacreditado y las consecuencias son imposibles de medir. Creyentes, como también los incrédulos, son afectados. Y la experiencia ha demostrado que la mayoría de los seguidores de un líder que falló quedan espiritualmente lisiados de por vida. Grandes privilegios crean grandes responsabilidades. Esa es una verdad que todo servidor de Dios debería repetirse cada día que abre los ojos a un nuevo día. Y tercero, ¿por qué es tan necesaria y no es una opción la integridad? Es porque Dios la demanda. En su último mensaje a la nación de Israel, Josué confronta al pueblo con las demandas que implican servir a Dios y les dice en Josué 24:14: temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. David también nos recuerda que en el Salmo 15, que ya lo leímos, versículo 2, que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese entrará en el tabernáculo de Dios. Amén. Y el Salmo 101:6 dice: el que anda en camino de integridad, este me servirá, dice el Señor. La gente y el mundo sabe que no importa el pecado que haya cometido en su vida, que cuando viene a Cristo Dios lo perdona. El mundo lo sabe y lo recibe de brazos abiertos. Como también saben y entienden que una vez limpio debe procurar mantenerse así. Y eso es lo que no quieren.
¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento, para que con sus ojos no vean, con sus oídos no oigan, y que con el corazón entiendan lo que Dios quiere hacer con ellos. Ha quedado escritos en las páginas de la Biblia los nombres de hombres que destacaron en su vida y en la historia humana por la fidelidad y la integridad que guardaron delante de Dios y delante de los hombres. Fueron famosos. Ahora usted piensa en esos que se van por la fama nomás, por la aprobación de la gente. Quedan olvidados. Nadie se acuerda de ellos. Y aquí no dejamos hablar de Noé, no dejamos de hablar de Abraham, no dejamos de hablar de Jacob, de Isaac. Hermanos, no dejamos hablar de Rebeca, no dejamos de hablar de todos esos personajes que destacaron en su vida por una sola razón: mantuvieron una vida íntegra y en fe delante de Dios. Alabamos al Señor. Dios no se agrada de la gente que no es sincera. Y si esto es serio para cualquier cristiano, mucho más lo es para aquellos que buscan persuadir a otros a seguir a Dios. Por eso es que quizás la gente no predica, ¿verdad? Por eso es que quizás no hablan de Jesús. Quizás por eso no invitan a la gente a recibir a Cristo ni a venir a la iglesia. Saben que deben modelar un ejemplo de valores a aquellos a quienes ellos van a dirigir al Señor. Y por ahí les pido a Multimedia que me ayude ahora con esto. Por favor, la frase esa que les pedí que me desplegara en la pantalla. Vea, lea esto. Para ser persuasivo, un líder debe ser creíble. Para ser creíble, debe de ser confiable. Y para ser confiable, debe de ser íntegro. No se le olvide, grábeselo. Para ser persuasivo, un líder debe ser creíble. Para ser creíble, debe ser confiable. Y para ser confiable, debe de ser, diga la palabra, íntegro. Los de atrás digan íntegro. ¿Cómo definimos la integridad? Ya dimos un concepto, pero lo voy a volver a repetir. Si la integridad, hermanos, es el fundamento de todo liderazgo verdadero, ¿qué es integridad después de todo? ¿Cómo se define? Integridad, lo menciono nuevamente, se traduce como honradez, honestidad, respeto, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, disciplina, congruencia, firmeza en las acciones. En general, les dije, es una persona en la que se puede confiar, de una perfecta probidad incorruptible. Cuando aplicamos integridad a nuestra relación con Dios y a su servicio, nosotros enfatizamos, o Dios nos enfatiza a través de las Escrituras, que no debe haber diferencias entre lo que somos, nuestras palabras y nuestra conducta. Debe de haber congruencia entre lo que somos, nuestra palabra y nuestra conducta. Y eso indica que nos hemos apegado completamente a la norma establecida, que no existen disonancias, que no es un rol que se actúa por un momento,
solamente y que después se nos olvida. Que por el contrario, hermanos, eso es un estilo de vida, una forma genuina de ser. Pero si una buena ilustración vale más que 1.000.000 de palabras, entonces veamos lo que de 3 ejemplos de hombres de la Biblia de integridad, de hombres que modelaron esa virtud en 3 dimensiones cruciales: sinceridad, honestidad y pureza. Vamos a hablar de la primera, sinceridad. Vamos a hablar de un personaje, Caleb. ¿Está aquí conmigo? ¿De qué vamos a hablar? Sinceridad. Y la sinceridad es parte de la vida de una persona íntegra. Amén. De Caleb nosotros sabemos muy poco. Si se lo compara con otros personajes bíblicos a quienes el Espíritu Santo dedica muchas páginas de la Biblia, no obstante, la de Caleb es como la de un cometa que deja atrás de sí una estela de fulgor. Caleb, en su breve aparición, brilla con matices dignos de ser destacados e imitados, especialmente por aquellos que aspiran a ser líderes entre el pueblo de Dios. Cuando se levanta el telón de la obra, Caleb aparece como uno más de un grupo de 12 espías que mandó Moisés a espiar la tierra de Canaán. Ninguna señal de grandeza en particular, ninguna marca distintiva, tampoco se cuenta que haya logrado alguna hazaña personal durante su misión. El ingreso de los 12, sin embargo, fue un día que vino a ser para Caleb como un trampolín que lo disparó y se dejó ver su grandeza. El pueblo rehusó seguir avanzando. No quisieron correr el riesgo de seguir a Dios. Y en consecuencia, cuando usted no elige correr en la dirección que Dios le está indicando, usted está escogiendo morirse. Así sencillo. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No quisieron seguir el camino que Dios les estaba indicando, y cuando eso hicieron, lo que estaban escogiendo era la muerte. Todos los mayores de 20 años murieron en el desierto, todos, excepto Josué y Caleb. Números 14:24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto demostró un espíritu diferente, diga espíritu diferente, porque eso no es común, y me ha seguido de todo corazón, yo lo introduciré a la tierra a la cual él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. Esa fue la evaluación que Dios dio acerca de Caleb. Y era la única que contaba a la hora de la verdad. Amén. A los 2 espías que vinieron hablando mal, ellos se acuerpaban entre ellos y estaban todos de acuerdo. Pero la única opinión que valió y permaneció y era la verdadera, era la que Dios dio. Por fuera nadie podía haber visto la diferencia entre Caleb y el resto, pero Dios, que conoce los corazones, al dictar la sentencia no pudo calificarlos a todos de la misma manera. La integridad de Caleb hizo toda la diferencia. El término de todo corazón que el escritor usa en el pasaje que leímos podría traducirse con los sinónimos de sinceridad e integridad. La relación personal de Caleb con Dios no era algo de conveniencia ni era falsa, era completamente genuina. El amor de Dios en el corazón de Caleb no era falsa. En Caleb no habían discrepancias entre su creencia y su comportamiento. El amor a Dios es la esencia de nuestra profesión, hermanos, y Dios conoce la sinceridad de nuestras pretensiones. Caleb era un hombre íntegro. Caleb hace una breve aparición nuevamente en la escena bíblica. Ahora aparece a sus 80 años
cuando la nación ya estaba establecida en la tierra que los antepasados rechazaron. Y esto nos da una ilustración de lo que significa estar poseído y ser impulsado por un espíritu diferente. Caleb se acerca a Josué a reclamar una promesa que Dios le había dado por medio de Moisés. Porque Moisés le dijo: la tierra que pisaron tus pies será tuya. Y viene Caleb a sus 80 años. Mire si no era íntegro ese hombre. Era contemporáneo de Josué, compañero de 1000 batallas. Habían visto todas las proezas que Dios hizo en Egipto, las que hizo en el desierto. Vio junto con Josué también cuando se abrió el mar, todas las proezas que Dios hizo. Vio el rostro de Moisés que resplandecía, oyó la voz de Dios que tronaba en el monte Sinaí, y todavía se le acerca y le dice a su líder. A veces sucede en la mente del que no es el líder. Tenemos la misma edad, hemos estado al mismo tiempo en el ministerio, hemos visto todas las cosas que Dios ha hecho. ¿Qué le voy a andar diciendo yo a este? ¿No ha sentido usted esa cosita en el corazón por ratos? ¿Para qué? Y le dice: mira, ¿te acordás de lo que me dijo Moisés? Que el territorio que pisaron mis pies iba a ser mío. Se lo recuerda a Josué. Y has visto cómo he caminado y cómo me he comportado todos estos años que han sido tediosos en el desierto. Sabes cómo he servido a Dios con fidelidad. El escritor solo relata que Caleb logró su anhelo. Le dijo a Josué: dame ese monte. Y ese monte estaba habitado por gigantes. Nadie había querido ir a conquistar ese territorio porque los que allí vivían eran gigantes. Caleb le dijo: dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Josué se lo concedió y lo conquistó. Caleb logró su anhelo y Hebrón pasó a ser posesión de su descendencia. Lo dice Josué capítulo 14, verso 14. Porque caminó siempre en integridad. Hermanito, Dios tiene lo tuyo. No lo eches a perder por una tontería. Mantenga su integridad. Nunca se puede recalcar, hermanos, lo suficiente la importancia de la sinceridad de nuestro caminar con Dios. Les voy a poner un ejemplo, una analogía del billete de $100. ¿Cuánto les gustan los billetes de 100? Claro. Pero supónganse como ustedes, como son así de corazón íntegro para con Dios, y Dios los está bendiciendo, y echan solo billetes de a 100 en el cesto de las ofrendas. Con ese billete de a 100 que usted deposita el domingo, los tesoreros de la iglesia usan ese billete para pagar el sueldo al pastor. Por esto les dije, es una cuestión ahí, aquí no aplica eso, pero supongamos que si el pastor recibe sueldo, lo usan para pagarle al pastor. El pastor agarra el billete de a 100 y con eso se va al supermercado a comprar alimentación para su familia. El dueño del supermercado agarra el billete para pagar el recibo de la energía eléctrica, que por cierto, a algunos les va a tocar 25% más. Y finalmente, la compañía de electricidad agarra el billete, lo lleva al banco, y cuando lo lleva al cajero, se da cuenta que el billete es falso. Ahí en el banco ordenan destruir el billete. Y aquí, un billete que hizo mucho bien. Un billete que hizo cosas buenas. Fue ofrendado a Dios. Ayudó al pastor, ayudó al comerciante, a la compañía eléctrica, y sin embargo, a la hora de la verdad final, es desechado. ¿Por qué lo desecharon? Eso no necesita explicación, ¿verdad? Usted puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas buenas, pero
pero Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón y en el mío, si es verdadero o es falso. Podemos hacer muchas cosas buenas, hermanos, pero a menos que nuestras acciones surjan de un corazón movido por un amor sincero a Jesucristo, a la hora de las horas, no va a valer nada. El día que comparezcamos, amados hermanos, ante el tribunal de Cristo y nuestras acciones sean examinadas por el fuego, como le dice Pablo a los Corintios, queremos estar seguros de que nuestro cimiento de la fe sobre el cual hemos edificado oro, plata y piedras preciosas. Esas piedras preciosas soportan la prueba del fuego. Les quiero decir que el fundamento del liderazgo cristiano es la integridad con forma de sinceridad y fidelidad a Dios. Ese es el fundamento del cristiano. Cada vez que se menciona el nombre de Caleb en la Biblia, junto a él aparece la palabra integridad. Usted búsquelo en su casa, estudie su Biblia. Y es un excelente modelo digno de imitar para los santos de todas las generaciones. Ahora veamos otro ejemplo de otro hombre, y un ejemplo de honestidad. Daniel. Daniel es uno de los personajes, aparte de Jesús, hermanos, que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué me gusta tanto Daniel? Por muchas razones. No voy a ahondar en eso porque quiero avanzar. Me voy a tomar unos minutitos extras de su tiempo, pero va a valer la pena, se lo aseguro. El mundo de la política no es, hermanos, precisamente el mundo de los amigos. Las lealtades no existen. Solo se logra aquello que se puede negociar. Entre la arena política es buscar vivir de continuo bajo el microscopio y los reflectores, donde tanto los amigos y enemigos harán lo imposible por descubrir la mínima falta que hay en tu vida. ¿Y qué van a hacer con ella? Cuando la encuentren, la van a magnificar y la van a utilizar para sacarte del paso para beneficio propio. Cada vez que se realiza un nombramiento para un cargo público, quienes investigan al candidato no dejan ningún episodio sin estudiar. No queda piedra que no muevan, hermanos. Y cuando finalmente el individuo logra la posición, debe acostumbrarse a la crítica despiadada a lo largo de toda su gestión, porque la gente no está viendo lo bueno, jamás lo van a ver. Cualquier decisión, cualquier movimiento y cualquier iniciativa serán objeto de un escrutinio estrecho y tenaz. Buscar honestidad en el ambiente político, en la gran mayoría de los casos, es como buscar una aguja en un pajar. Los titulares de las noticias nos lo recuerdan continuamente. Presidentes prófugos, encargados de combatir el narcotráfico, encarcelados por comercialización de drogas, etc. La lista es interminable. A muchos aún no les ha llegado la hora, y a otros tal vez nunca les llegue de este lado de la eternidad. Esto es semejante a aquella historia del individuo que estaba llenando la solicitud de trabajo a una posición de mucha confianza, y una de las preguntas en el cuestionario que le hacían en la entrevista es: ¿ha sido detenido alguna vez? Si contestaba no, se saltaba la siguiente pregunta, que era ¿por qué? Pero hubo alguien una vez que no entendió y no respondió correctamente las preguntas. Cuando se le preguntaba
si había tenido alguna vez algún problema, ¿verdad? Con la ley. Él escribió no, y la siguiente pregunta, ¿por qué? Y cuando él la contestó, y te debía dejarla en blanco, porque todavía no me han descubierto. A este mundo complejo, hermano, donde las malversaciones económicas abundan, donde los hombres se corrompen por un beneficio financiero personal a costa de aquellos a quienes fueron llamados a servir. Esto de Daniel fue llamado a actuar. Desde su juventud hasta la ancianidad, en la vida de Daniel se caracterizó por el amor a Dios y la dedicación a su causa. Y fue en el ambiente político, ese ambiente tan difícil, donde la honestidad escasea y donde es más fácil correr con el resto que luchar solo, fue que Daniel pudo dejar una estampa sobre la historia de 3 naciones: los babilonios, los medos y los persas. Su reputación intachable a lo largo de una carrera que se extendió por varias décadas. Daniel comprendió, hermanos, muy bien que la honestidad no admite grados, que es un número entero, que no es una fracción. No sé si me entiende. La honestidad es un número entero, no es una fracción. Es una decisión personal. Es algo que construimos con nuestras propias manos, no algo en lo cual caemos. La honestidad es algo que rige toda la vida, no solamente durante algunas etapas. No podemos ser honestos hasta que se nos presente la oportunidad de ser deshonestos. A lo largo de toda la trayectoria de Daniel, jamás se pegó a sus dedos dinero que no fuera suyo. Fue íntegro. Nunca se enriqueció ilícitamente. Una sola falta hubiera sido más que suficiente para quitarlo del paso de los inescrupulosos, porque había gente que no lo quería en su camino, porque su rectitud, su integridad hacía ver lo corrupto de ellos. Cuando sus enemigos tramaron un ardid para destruirlo, tuvieron que reconocer que iba a ser imposible lograrlo, a menos que lo hicieran con algo que involucrara su fe. ¿Y qué dijeron? Un decreto, se engancharon al rey que hiciera una ley que se prohibiera el orar, porque sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Se dio el edicto, se dio la ley, y fueron a encontrar a Daniel, como era su costumbre, orando como lo hacía antes. Daniel 6:4 dice que los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Adoptar este estilo de vida le costó ser sometido a una prueba sumamente severa, pero ni aún así traicionó sus principios. ¿Está aquí conmigo todavía? El tema, hermanos, de la honestidad como uno de los rostros de la integridad es algo que debe de recalcarse en esta época de celebridades religiosas también. Uno de los peligros inherentes en el ministerio cristiano es que cuando más subimos en la escalera de utilidad a Dios, tanto más bajo desciende nuestro concepto del pecado. Es muy fácil marearse con la noción de que gracias a la bendición recibida de Dios nos merecemos un estilo de vida semejante al de las celebridades o de los grandes ejecutivos de empresas multinacionales. Es así que imperceptiblemente se cruza esa peligrosísima línea que separa aquello que legalmente nos corresponde de aquello que pertenece a la obra, y se comienzan a desviar las finanzas del ministerio para sostener el estilo de vida lujoso del ministro. Esto es serio, pero es verdad.
Y no es un tema del pasado, esto es actual. Cuando se le preguntó a Jim Baker, que era el director del Club 700, si algunos se acuerdan, y lo menciono porque eso ya no existe, es historia ya. Cuando se le preguntó a Jim Baker qué había ocasionado su ruina, él le respondió: es que todos me recordaban que merecíamos nuestro apartamento con grifos de oro porque servíamos a un Dios rico. Y mientras que por un lado recalcamos que el obrero es digno de su salario y de un salario digno, al mismo tiempo sostenemos que el ministerio no es una extensión de la escena política donde es posible enriquecerse ilícitamente, mas sin embargo se hace. Puede ser que aquí entre nosotros tengamos unos cuantos que tienen sus milloncitos en el banco, pero eso no nos sobran los dedos de la mano para contarlos si los hubieran acá. Los demás son bien de a ras del suelo o tantito a la altura de una silla. ¿Cuál sería la vida digna de este pastor, de su servidor, si yo viviera de ustedes, de lo que ustedes aportan? ¿Vivir como a la altura de los tres que tenemos, que tienen aquí sus milloncitos? ¿O a la vida de la media de todos los demás? Eso respóndalo usted. Pero no sucede así. Me merezco una vida mejor que eso, porque esos trabajan en las cosas seculares, yo trabajo en las cosas del Todopoderoso. ¿No me merezco algo más? La honestidad sustenta todas las relaciones y la transparencia en sus tratos económicos. Los propios enemigos van a tratar de desacreditarnos a los que buscamos la integridad, pero les va a ser tan imposible como lo fue para los enemigos de Daniel, porque como lo dije antes, la honestidad sustenta todas las relaciones y la transparencia en sus tratos económicos. Un profesor de secundaria atormentaba a sus estudiantes cada vez que les hacía un examen. Y cada vez que les hacía un examen les decía estas palabras: hoy estoy tomando 2 exámenes, uno de historia y otro en honestidad. Y les decía: confío en que pasarán los 2, pero si deben fallar en uno, por favor que sea en el de historia. No me entendió, no me agarró la onda. Hay mucha gente exitosa en el mundo que no sabe nada de historia, pero sí existe uno solo, o más bien no existe uno solo que haya triunfado en alguna área del quehacer humano sin haber pasado el examen de la honestidad. La razón estaba de parte del profesor. De la misma manera, escojamos nosotros la honestidad para que Dios esté de nuestra parte. Amén. Otro ejemplo, y con este termino. José. José es un ejemplo de pureza. Si la sinceridad, o más bien la falta de sinceridad y la deshonestidad ha matado a miles, la sexualidad fuera de la voluntad de Dios ha matado a sus 10,000. ¿Está aquí todavía? No se me duerma. Hablar de los peligros que implica, hermanos, esta área para el verdadero líder y cuantos fallaron es tratar un tema demasiado trillado. Más bien queremos aprender de otro modelo digno de imitar, porque si vamos a hablar de los léperos, de los que se han deslizado en la cascarita, de los que han caído, pues ese es un tema trillado ya. Mejor hablemos de alguien a quien podemos imitar.
Les voy a contar la historia de un muchacho, de un joven, en su primer empleo. Luego de finalizar la secundaria, una compañía europea que fabricaba herramientas de mano se situó en un país de Sudamérica. Empleaba unos 300 operarios esa fábrica, y uno de los supervisores de mayor rango, que llevaban la dirección de esa empresa, vino de Europa para dirigir la compañía. El hombre, por mala suerte, tenía un matrimonio que no era feliz. El joven del primer empleo cayó en gracia con la señora, y este muchacho comenzó a crecer dentro de la compañía. Un día anunciaron que el gerente, que venía de Europa, volvería de nuevo a su lugar de origen. Y la mujer le dijo que el mejor candidato para la posición de él era el amante. Y la esposa intercedió para que ese individuo fuera promovido, y así ascendió, para sufrimiento de sus subalternos. Los trataba mal, los insultaba. Sospecho también, sabiendo esa historia, que José también podía haber recibido alguna promoción notable si tan solo hubiera aceptado las propuestas de la señora Potifar. Eso lo encuentra usted en Génesis 39, versículo 7 en adelante. Incluso pienso que José pudo haber ganado su libertad de la esclavitud y regresar y reunirse con su familia. Sin embargo, José resistió por 3 razones que deben de ser recordadas continuamente en nuestra vida. Y la primera es porque defraudaba la confianza de su amo, una confianza que había depositado en José. José sabía que Potifar le había entregado un cheque en blanco, porque por la confianza que había depositado en él, José hacía lo que quería ahí. Traicionar esa confianza de parte de Josué era destruirlo todo. Y José sabía que la confiabilidad es una virtud muy frágil que debe ser tratada con sumo cuidado, porque una vez que la confianza se pierde, no se recupera más. Se lo repito, una vez que la confianza se pierde, no se recupera más. Segundo, por lo que José no cayó, porque era contrario. Eso era contrario al testimonio de su conciencia. José sabía muy bien que la psicología moderna no quiere comprender que una adecuada estima propia es el boletín de calificaciones que nos recuerda cuán exactamente estamos siguiendo los dictados de nuestra conciencia. Dentro de nuestro ser interior, cada uno sabemos muy bien la diferencia entre el bien y el mal. Todos lo sabemos. Lo que no aprendimos en la escuela, en la iglesia o en el regazo de nuestra madre, cada uno de nosotros lo traemos impreso en los genes. La estima propia. Es el espejo que el Creador instaló en el alma humana para reflejar nuestro valor neto. La estima propia. ¿Cómo está su estima? Y al igual que una cuenta bancaria, podemos hacerla crecer haciendo las cosas instintivamente. Sabemos que cuando nosotros, si cada vez depositamos a la cuenta bancaria, si cada pago, si cada quincena, si cada semana o si cada mes depositamos algo, nuestra cuenta va a ir creciendo. Pero
Hermano, cuando perdemos el respeto a nosotros mismos, si violamos nuestra conciencia, corremos el riesgo de perderlo todo. José era muy joven y la tentación fuerte, porque me imagino que esa señora de Potifar ha de haber tenido sus buenos atributos. Pero valoró mucho más José respetarse a sí mismo y vivir con paz interior. Usted, cuando cae en unas faltas de carácter sexual, usted no respeta o irrespeta a la persona con la cual usted se involucra. Usted se irrespeta o se respeta. Usted está diciendo que usted es una porquería que no vale nada, o está diciendo: yo soy algo tan preciado que no puede ser tocada por una porquería como esa. Tercero, y aquí terminamos. José resistió porque aceptar la proposición de esa mujer era pecar contra Dios. José supo con certidumbre lo que David tendría que aprender siglos más tarde, y lo aprendió de la manera más dolorosa: que todo pecado es una afrenta al carácter de Dios y que su santidad no puede ser burlada. Que más temprano que tarde cosecharemos lo mismo que sembramos, y que vamos a recoger mucho más de lo que hemos sembrado, y que la ley de la siembra y la cosecha sigue rigiendo para las buenas acciones como para las malas. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo: aprendamos a decir no. El aprender a decir no es más útil para nosotros que saber griego o hebreo. Nos ponemos de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos modelado el carácter de un hombre y de una mujer íntegro. Lo que hayamos sido en el pasado, tu palabra dice que quedó en el pasado, que todas las cosas tú las has hecho nuevas para nosotros, que tienes buenos planes para nosotros, que tienes planes de bien y no de mal. Nos lo has dicho en tu palabra, pero que esto está condicionado porque también tú dices en tu palabra: yo honro a los que me honran. Hay muchos, Señor, que no saben discernir entre el bien y el mal, entre la derecha y su izquierda, que tienen el pensamiento embotado, Señor, pero que hoy, al escuchar tu palabra, también esa venda ha sido quitada y pueden entender, Señor, que fallando a esos principios tan fundamentales en todos los hombres y mayormente aquellos que profesamos la fe en ti, no podemos vivir una vida de acuerdo a tu voluntad faltando a esos principios. Quizás hemos vivido una vida equivocada, Señor, apartado de la integridad, de la rectitud, de la decencia, de la honestidad. Pero hoy, este día, al ver a través de este estudio todo lo que hemos escuchado, nos damos cuenta, Señor, que te hemos fallado y que estamos cosechando lo que merecen nuestras acciones. Pero también, Señor, tu palabra dice en la gracia que el hombre que reconoce su pecado
y lo confiesas, tú lo perdonas y que haces todas las cosas nuevas. Padre, yo oro por esos que reconocen, por esos que han entendido, por esos que hoy han escuchado, para que lo recibas y les perdones, y que a partir de este día su vida comience a cambiar y aprecien, Señor, la integridad, se abracen a ella y vivan, Señor, para honrarte.